Hola, 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 chiquillos. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Esperaba sus buenos días. Esperaba sus buenos días. ¿Cómo están? Ahí vi a Yarla que volvió. Yarla, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Estoy está? más o menos. Ay, interesa estar en vivo. Hola, buenos Hola, días. Yarla, ¿cómo está? Qué bueno que volvió. ¿Cómo se siente? Ah, Bien dentro de todo. ya, qué Gracias. bueno. Estábamos esperándolo a usted, pues todos preocupados. Ah. Ahí estamos entonces con nuestra compañera muy bien resuelta ya de regreso. Bien, chiquillos. Vamos a saludar a Londra, a Andrés, a Benjamín, a Dorian, a Daniela, a Denali, a Juliana también, a Catalina, que está también aquí. Catalina, usted que está bien perdida. Siempre pienso yo en la Catalina, dice iPhone de Catalina. Algún día sabré si se conecta o no de un computador o de un auto. Ya vamos a ver, también, ¿quién llegó acá? Benjamín. Ah, ah, está Joshua, está Lucas, también está María Jesús, el Maxi que siempre se conecta temprano. Hola, hola Daniela. Hola, 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 Valentina, Yarla y Benjamín. Y a todos los que no he nombrado por si acaso, igual les saludo en esta nueva semana que vamos a comenzar entonces con la teoría de la literatura fantástica. Buenos días, Sofía. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que a sacar el cuadernito, a sacar también los apuntes, porque hoy día vamos a pasar un poquito de materia, porque dentro de la semana vamos a tener algunas sorpresitas prácticas. ¿Ah? Ya les voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer durante la semana, aparte de la exploración de los cuentos. ¿Alguien le dio una miradita al cuento el fin de semana? Ahí, una miradita, una descarga. ¿Ah? Una descarga, a veces a lo mejor no se ve, ni siquiera se ven las letras porque es una fotocopia, es un escáner. ¿Mm? ¿Alguien le echó la miradita por ahí al cuento, chiquillos? Yo igual se los voy a estar Yo lo mandando. busqué, pero no lo ¿Ya? encontré. O sea, es que eran como en el que está el que yo elegí, ¿Ya? son como 500 cuentos, entonces tenía que buscar entre muchas páginas y me perdí. Sí, 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 yo voy a estar, ¿cómo se llama? Yo tengo un programa para trabajar con PDF ahí, Damián, para ir seleccionando las páginas que tienen que leer cada uno de ustedes. Ya no me he dado el tiempo de hacerlo, pero lo voy a hacer hoy día en la tarde. ¿Ya? Así que todos van a tener su cuento individual, independiente de la antología que eligieron. ¿Ya? Así que yo les voy a hacer ese favor. Profe, Bien, ¿de qué cuento habla? Perdón, es que me metí a Classroom, pero no encontré nada. ya, mira, la semana pasada, para que ponerla al día, nosotros elegimos un par de cuentos porque vamos a hacer un proyecto de una infografía, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en el futuro, Yarla, hasta el próximo periodo de evaluaciones, que me parece que es en junio, ¿ya? Entonces vamos a estar todo mayo, Yarla, viendo algunas cuestiones sobre literatura fantástica, vamos a escribir un poquito también, vamos a ensayar un poco, y el tema fuerte, por decirlo así, o el plato fuerte de la evaluación, va a ser el tema de la infografía. Y para esto tú tienes que elegir un cuento dentro de una antología que yo les pasé. ¿Bien? Ahí ponga harta atención, estimada, para yo explicarles entonces dónde encontrar esa antología. ¿Ya? Porque a mí me parece que todos ya eligieron, voy a revisar eso en este momento. ¿Bien? ¿Está claro ahí, Yarla? ¿Sí? Nosotros los vamos a ir acompañando todo el rato. Todo el rato, todo el rato. ¿Ya? Gracias. Ya. Así que vamos entonces a salir de la sala de espera. Uy, que llega gente todavía. Todavía llegó la Pascal. Bien. Vamos a salir de aquí de la sala de espera. Bueno, aparte yo, antes de... está la música. Antes de comenzar, felicitarlos a los que se están poniendo al día con los trabajos. Me tiene bien contento eso. Eso. Cualquier cosa, si tienen dudas con las notas acumulativas, me mandan ahí un correo por el Classroom o me escriben. ¿Ya? Yo siempre estoy atento, ustedes saben. Fin de semana no, porque el fin de semana duermo. Así que vamos al Classroom ahora. Ya le ponga mucha atención porque les voy a mostrar qué es lo que hicimos la semana pasada antes de comenzar entonces a leer hoy. Recordemos que hoy, lunes, nosotros nos vemos harto rato. Así que eso está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos a poner aquí un poquito más grande. Ahí yo le voy a mandar después un correo igual, Yarla, para darle las indicaciones correctamente. ¿Ya? Nosotros fuimos... mira, la Francisca eligió uno de la Mariana Enríquez, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nosotros acá, Yarla, tenemos dos antologías, ¿ya?
Antología del Cuento Extraño de Misterio y Terror, que es una antología universal. Aquí yo lo voy a abrir para que la puedas ver. Y la Antología de Terror Argentina. Ya tenemos estos dos textos que tienen varios cuentos adentro. Lo que comentaba recién Damián era que era bastante difícil, por ejemplo, moverse en el PDF, porque el PDF es muy grande. Muy grande. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a mandar a cada uno el cuento que eligió. Bien, esa es como mi tarea que voy a tener para ustedes. Así que ya ahí vamos a elegir un cuento para usted, ¿ya? Ahí yo le voy a recomendar uno por si acaso, ¿ya? Aquí uno lo puede descargar, claro, sale la interfaz del Dropbox, pero acá ¿cómo se llama? Acá se puede descargar. ¿Dónde estaba esta opción? Descargar, ahí está, descargar. Bien, cada uno de ustedes ya hizo eso, cada uno de ustedes ya eligió, y próximamente, como le comentaba, este es el trabajo que vamos a hacer, y vamos a hacer una infografía. Una infografía como esta, Yarla, mire. Vamos a mostrarle acá a la compañera Yarla cómo va a ser la infografía, ¿ya? Que es muy importante para que vayamos nosotros visualizando entonces qué es lo que más o menos vamos a hacer, ¿ya? La idea de esto es aplicar varios procedimientos de escritura especializada, como por ejemplo hacer un esquema, ¿ya? Como los esquemas gráficos que hicimos con los aptantes, hacer una reseña, ¿cómo se llama esto? Una sinopsis también del cuento, y eso a mí me interesa, y trabajar sobre todo con los símbolos también, ¿ya? Aquí te voy a mostrar entonces más o menos lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a esperar un poquito que carguen las páginas. Y aquí, por ejemplo, acá hay una infografía del libro 1984 de George Orwell. ¿Ya? La idea es que cada uno de ustedes haga una infografía así, pero de su cuento elegido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que ver los temas dentro del cuento, tenemos que ver también los símbolos, tenemos que ver cómo, por ejemplo, vamos a graficar cuáles son las problemáticas dentro del cuento, ¿ya? Hacer una reseña del autor, y trabajar con el esquema actancial, así como el que está acá. ¿Bien? Eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Y también sacar una cita que sea significativa para ustedes. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vamos a hacer paso a paso. El primer paso ya lo vimos la semana pasada, que va a ser elegir el cuento. Ya, esta semana vamos a hacer actividades de escritura, y también vamos a hacer una simulación del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer un trabajo en sí, ¿ya? Para mostrarles a ustedes cómo se hace. Entonces ya yo mostrándoles cómo se hace, ya perfectamente la próxima semana ya podemos avanzar de manera ya individual, más autónoma, para terminar entonces el trabajo. ¿Ya? Es una reseña, es algo que yo quiero que ustedes compartan en sus redes sociales, que hagan algunos posts de Instagram, ahí les voy a enseñar cómo se hace eso también. Y tiene que ver todo esto con divulgación de literatura, que es algo que también se hace en este curso de escritura y lectura especializada. Bien, es un trabajo bien entretenido, Y antes de todo eso, vamos a ver lo que nos convoca en esta clase. Ahí ya hicimos una pequeña reseña de todo lo que tenemos que hacer, rápidamente. ¿Ya? Si están perdidos, me pueden preguntar, nosotros podemos volver perfectamente. ¿Bien? Ya chiquillos. Para hoy tenemos entonces nuestro primer acercamiento, bueno, nuestro segundo en realidad, porque la semana pasada ya nos acercamos un poquito a la literatura fantástica, hicimos una especie de esquema, ¿se acuerdan del esquema que hicimos? De esto de lo nouménico, de lo fenoménico, ¿ah? De esto de lo fantástico, cómo se introduce, cómo quiebra la realidad. Ya vamos a volver a eso hoy, y lo vamos a ejemplificar con un pequeño cuento que vamos a leer a continuación. Bien. ¿Voy bien o voy muy rápido? Vamos a... que como le expliqué las cosas ayer la otra vez, no sé si se va entendiendo. Necesito ahí un feedback, si alguien me está siguiendo. ¿Ven? Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir acá. ¿Ya? Para hoy tenemos entonces que leer un pequeño cuento que está acá. ¿Ya? Vamos a
a leerlo, vamos a comentarlo mediante 3 preguntas que están acá, ¿ya? Y vamos a leer un poquito de qué es lo que es entonces lo fantástico, ¿ya? Ahí no se preocupe, Yarla, nosotros estamos ahí para acompañarlos a ustedes, ¿ya? Vamos a hablar de lo fantástico, vamos a hablar como lo siniestro, como tema del fantástico, está Sigmund Freud con su tabaco, y vamos a ver también lo horroroso y el terror como tema de lo fantástico. Y esos son como los temas básicos que nos convocan hoy. Y a la una vamos a preparar juntos un esquema sobre lo fantástico. Ese esquema, como yo siempre les he dicho cuando nosotros hacemos esquema, el esquema básicamente es una guía, ¿ya? Es una guía para yo interpretar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la prueba, ¿ya? Muchos de ustedes tenían el esquema actancial, ¿ya? El esquema actancial a mí me va a servir para hacer relaciones, para poder buscar algunas regularidades, por ejemplo, en el cuento. Y la idea es que siempre cuando nosotros hagamos un esquema, ustedes lo tengan como una herramienta, ¿ya? Una herramienta de trabajo, que siempre es bueno tenerla ahí para que no se pierdan los conceptos, para guiarnos también en todo esto que significa leer bajo la lupa, bajo el análisis también de una estructura. Eso es súper importante. Lo esencial en la literatura siempre es la estructura, siempre es cómo se va a estructurar entonces el cuento y cómo se va a proponer al lector. Muy bien. Vamos entonces más abajo. Pongámonos a leer este cuento entonces de la escritora argentina Silvina Ocampo. Vamos a poner un poquito más chiquito acá. Aquí está. Bien, comencemos. Muy atento entonces a la lectura. Dice La Soga, Silvina Ocampo. Dice, a Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. ¿Sí? La soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe, y en definitiva para cualquier cosa, si los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida, de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada en un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se devolvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes. Al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de la serpiente maligna, y retorcía de los dos hubiera podido trabajar en un circo. Que los dos pudieran haber trabajado en un circo, perdón. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba a veces, por las mañanas, entre sus nudos. Se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito acariciaba antes de echarla al aire, como los escóbolos o lanzadora de jabalina. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, no, a la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada con su barba. Su cola deshilachada parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. Una soga de que se alimenta. Hay tantas en el mundo.
en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía, Prímula, vamos Prímula, y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándola con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula lo golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido con los ojos abiertos. La soga con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. ¿Eh? Ese es el cuento entonces de la Silvina Ocampo. De la Silvina Ocampo. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Dice, la número 1. ¿El cuento se construye desde una estética realista o desde la fantasía propiamente tal? ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Empieza de forma realista, después va a lo fantástico o empieza solamente con lo fantástico? ¿Cómo lo evalúan ustedes el cuento? ¿Mm? Empieza por lo realista y después se va desarrollando lo fantástico. Muy bien. Excelente. Esa es la idea cuando nosotros vamos acercándonos a la literatura fantástica, ¿no? Empieza desde una cuestión súper realista, súper coloquial, ¿ya? Súper casera, por decirlo así, pero que después va avanzando, y uno tiene como lector hacer un pacto con el escritor, ¿ya? Y creer finalmente lo que está sucediendo. Hay cosas que son extraordinarias que efectivamente no van a pasar en la realidad, pero hay algo que refleja la literatura fantástica que a mí me interesa. Vamos a la otra, dice, ¿cuál es la transformación o el acontecimiento imposible que termina por mostrarnos el género fantástico? ¿Cuál será ahí? Vamos a ver a los participantes. ¿Ya? Está Londra, está Andrés, está Benjamín. ¿Cuál será ese acontecimiento que sucede? ¿Mm? ¿Cuál será, chiquillos? Cuando la soga se rehúsa a matar al gato. Ya, claro, hay, por ejemplo, muy bien, viste un elemento que algo inanimado, por ejemplo, como la soga, se vuelve animado, ¿no? O empieza a mutar si tú te fijas. La mutación es algo súper propio de la literatura fantástica, ¿ya? Muy bien, ahí dice Daniela cuando le sale la lengua, excelente. Si ustedes se fijan, hay varios signos que a mí me van indicando que la soga va a cambiar, se va a transformar, va a mudar desde un elemento cotidiano, ¿ya? Hasta un elemento fantástico. Y sus propias características, fíjense en esto que es muy importante, sus propias características como un elemento real, se van mutando, van transformando, se van transmutando, ¿ya? En algo distinto, en algo, como dijo Damián ahí, algo inanimado como la soga, algo animado que es capaz, por ejemplo, de tener discernimiento, o algo, por ejemplo, que es un elemento artificial como una soga, se va volviendo algo casi natural, algo casi monstruoso, por ejemplo. Y el autor, ¿ya? Va teniendo ese pacto con nosotros, vamos nosotros recorriendo desde lo cotidiano, vamos recorriendo hacia entonces lo fantástico. Ese recorrido yo quiero que ustedes lo tengan muy claro. ¿Qué sensación nos provoca? ¿Qué sensación les provoca a ustedes un cuento así? ¿Mm? Sensaciones. Incertidumbre. Certidumbre, Salaca, muy bien. ¿Qué otra sensación te puede causar? ¿Mm? ¿Qué otra sensación? Un poquito de... Es que no sé cómo no sé cómo describirlo, es como... poquito de repulsión por el tema de que el niño quería matar a un gato y de haber sido un cuento realista lo habría matado. Claro. De haber sido un cuento realista, por ejemplo, claro, hubiera tomado la soga y lo hubiera ahorcado. Ya, el nervio, ahí dice Daniela también, muy bien. Ya hay sensaciones que nosotros tenemos que aprender también a describir que nos puede suscitar la literatura.
¿ya? Y una de estas, por ejemplo, esto de incertidumbre es un poco de grotesco. A mí me parece también, así como que tenemos un niño, ¿ya? Que un niño más bien como medio maldadoso, medio solitario también ahí. Y esa sensación de la indefensión de la niñez también a ti te puede provocar muchas cosas, como esto de que este niño tan solo, ¿ya? Eh, su mejor amigo es un objeto inanimado, pero que en el cuento se vuelve animado, ¿ya? Ahí yo les tengo que hacer la siguiente pregunta, por ejemplo. Los niños solos efectivamente existen, ¿ya? Niños, o por ejemplo la vulneración de la niñez definitiva existe, pero lo que hace el cuento fantástico ya nos muestra y no nos muestra a la vez. ¿Ya? Nos abre entonces una puerta hacia otro mundo, pero ese otro mundo habla mucho de lo que nos sucede a nosotros, ¿ya? De lo que puede suceder acá. Así lo vimos, por ejemplo, con Pájaros en la Boca, cuando interpretamos también que eso puede ser el tema del odio a los padres, o puede ser la enfermedad de la bulimia, ¿ya? La literatura fantástica siempre va a abrir ciertos horizontes, más allá de inventar mundos, sino que también va a hablar del mundo de nosotros, de nosotros. Y eso también es la gracia del cuento, esa es la gracia también de la literatura, donde les voy a dar una imagen que un profesor muy importante para mí me regaló, y me decía que la literatura fantástica era una especie de mirar la realidad como un espejo quebrado. ¿Ya? Imagínense ustedes un espejo quebrado. Se van a ver muchas formas, ¿ya? Se van a ver, por ejemplo, reflejos, se va a ver la imagen distorsionada, pero de alguna forma tú también puedes ver qué es lo que está detrás. Eso es el acercamiento a la literatura fantástica, este espejo quebrado, donde nosotros vamos a ver a través de él la realidad, ¿ya? Una realidad ficcionada, pero que también habla sobre lo que nos sucede. ¿Bien? Muy bien. ¿No les pasó nada a ustedes con este chico que estaba así como medio solo, ¿no? Pero medio malvado. De hecho, se podría decir de que era un potencial psicópata. Ah, si Claro, empieza matando animales de pequeño, después va a querer una presa más grande. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí también uno puede profundizar en las categorías esas como maldad, ya como también como nace o no desde la sencillez, por ejemplo, de un niño, ya una cierta patología, una cierta propensión a la maldad, por ejemplo. ¿Mm? Eso también es un aprendizaje del cuento, y sobre todo estos cuentos fantásticos que nos van a hablar de cosas interiores de nosotros, de los miedos, de lo siniestro, de lo monstruoso, ¿ya? Y esta parte de la unidad es bien interesante, cómo ustedes pueden explorar incluso sus propios miedos. ¿Ah? Así que vamos a ver qué va a salir de eso. Vamos más abajo, vamos a leer un poquito entonces qué suscitaba el cuento acá. Dice, en el relato de la escritora argentina Silvina Ocampo, del 1903 al 93, lo fantástico está dado por una historia que narra aquello que no forma parte de la realidad como si fuera una realidad. Lo fantástico toma lo real y lo quiebra, tal como lo habíamos visto anteriormente. El narrador, por otra parte, no entiende lo que está pasando y constantemente cuestiona la naturaleza de lo que ve y registra como real. Es decir, lo fantástico implica una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible dentro de la legalidad de todos los días o de la cotidianidad. Al mismo tiempo, se introduce un diálogo con lo real y se incorpora ese diálogo a la estructura del relato. ¿Ya? Eso es parte esencial también de lo fantástico. Esto de la ruptura del orden conocido, una irrupción también, ¿ya? Y cómo entonces el narrador va a ser cómplice de este movimiento, ¿ya? De esta irrupción. Eso es muy importante. Bien, hablemos de lo fantástico. Dice, en el género fantástico se representa aquello que no podía haber sucedido en el mundo real, es decir, lo que no puede suceder o no hubiera podido suceder. Por esto es que se dice que el género viola lo real, lo niega, lo contraviene e insiste con esa negación, sin resolverla desde el punto de vista racional. ¿Ya? Eso es muy importante. No hay una resolución racional en el cuento fantástico, ¿ya? Hay solamente, hay una erupción que no se entiende mucho
o que nosotros terminamos por aceptar dentro del mundo fantástico. A diferencia de la ciencia ficción, dice, el género fantástico nunca se resuelve la incertidumbre a través del pensamiento racional. Además, este género se caracteriza por una percepción que se abre más allá de lo real, apertura que puede estar relacionada con nociones como invisibilidad, imposibilidad, transformación, la ilusión desafiante. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes en esta parte, ¿qué es lo que sucedió en el cuento de la Silvina Ocampo? Invisibilidad, imposibilidad, transformación o ilusión. ¿Qué es lo que sucedió? Transformación. Transformación, excelente, excelente, excelente. Así es como yo quiero que ustedes lean, ya vean las relaciones que hay dentro del cuento. Por ejemplo, si ustedes ven en su cuento una transmutación, si ustedes ven, por ejemplo, lo monstruoso, si ven una transformación, si ven, por ejemplo, una cuestión imposible, eso lo tienen que identificar. Ya vamos a ir ensayando aquello. Pero si ustedes se fijan, ahí, muy bien ahí, Damián ubicó esencialmente la transformación como un elemento esencial del cuento fantástico que se revela a través de la lectura. ¿Ya? Muy, muy importante. En algunos textos, el límite con lo real está dado por la disolución y la distorsión, fíjense eso, la distorsión de lo real, de manera tal que, por ejemplo, el tiempo y el espacio sufren un colapso. Muy importante, muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos en esta parte de algo que es muy interesante, sobre todo en este tema de la literatura fantástica o la literatura de terror, también que vamos a ver un poquito más. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado el término de lo satánico? ¿Ah? ¿Satánico? ¿Han escuchado ese término, chiquillos? ¿Mm? ¿Habían escuchado eso? Ahí Damián tiene su nick, ¿no? Acordaba del Damián de ese día. ¿Te acuerdas? El Maxi me hace bullying, así me dice, ¡Satán! Satán. Sí. Por ejemplo, Damián, para resolver lo satánico como lo esencial, ¿ya? Tú tienes que ver que en lo satánico, ¿ya? Hay una inversión. ¿Ya? Se invierte todo, por ejemplo, todo el mensaje cristiano se va a invertir y se va a volver, se va a dar vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, las imágenes de la sanación o de la salvación ya se van a ver imposibilitadas o se van a ver, por ejemplo, transformadas. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del perdón, ¿ya? Se va a ver puesto en duda, ¿ya? Y va a estar el sacrificio detrás. ¿Ya? ¿Te has fijado, por ejemplo, que lo satánico ya siempre está el tema de la sangre, el tema, por ejemplo, de esta cuestión del entregar la vida por un cierto beneficio? ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el mensaje cristiano te dice que no, que eso debería ser como gratuito, ¿no? ¿Ya? Pero esta inversión, ¿ya? Esto dar la vuelta a los valores cristianos, a los símbolos cristianos, ya es parte también de lo satánico. ¿Ya? Por eso el tema de la cruz invertida, ¿no? O sea, eso es parte también del género, ¿no? Nosotros vamos a tratarlo como género en este curso. ¿Ya? Así que a ver eso, la transformación, la transmutación, ya cómo por ejemplo se van a mostrar una inversión de ciertos valores en cierto tipo de literatura también. Muy, muy importante eso. Dice más abajo, el género fantástico nace en el siglo XIX en oposición al género realista y en contraposición al pensamiento positivista, que decaía frente a los cambios que comenzaban a darse en las clases sociales, las sociedades. Lo otro, lo desconocido, entendido como lo sobrenatural, empieza a transformarse en algo natural y de orden subjetivo. Dice, el género fantástico se hace cargo de todo lo que no se dice o de todo lo que no se puede decir a través de las formas realistas. Muy importante. La sociedad entonces en el siglo XIX iba avanzando, ¿no? Se iba desarrollando los nuevos descubrimientos. Ahí yo les tengo una imagen de una industria. ¿Ya? Pero más en el fondo de todo ese avance tecnológico, ¿ya? Que llega hasta nuestros días también, ¿ya? Los miedos, tanto por ejemplo aquello que es desconocido, aquello que está adentro de nosotros, ya va a ser la literatura la que la va a graficar. Y no olvidar también.
Ya puede que haya muchos avances tecnológicos como los que nosotros tenemos en casa, ¿ya? Pero la cuestión esencial sobre lo desconocido, sobre los miedos también, está siempre presente, a pesar de que el mundo va avanzando, ¿no? A pesar de que cada vez a través de la ciencia podemos nosotros descubrir, podemos nosotros también describir mucho más eficazmente cualquier fenómeno, pero lo importante dentro de la ficción y sobre todo en la ficción fantástica, ya es descubrir aquello que está por debajo, ¿no? Aquello que está escondido muchas veces. Eso es muy, muy importante. Vamos más abajo. Dice, lo siniestro como tema de lo fantástico. Dice Sigmund Freud, dice, escribe en el 19 un artículo que se titula Lo siniestro, en el cual explica qué significa este término. En un nivel de significado, lo siniestro se opone a aquello que es casero, familiar, amistoso, confortable e íntimo, es decir, la sensación de estar en el mundo como en casa. También designa, de acuerdo con este sentido, lo que está oculto y se empiezan a revelar y exponer zonas que habitualmente se mantienen fuera de vista. La significación de lo siniestro, entonces, es dual. Descubre lo que está oculto y efectúa una transformación de lo conocido en lo desconocido. ¿Ya? Por eso, ¿se acuerdan que habíamos visto que muchas veces el tema del umbral, el tema de la puerta, el tema de ir más allá, el tema de la grieta también, de cómo se van descubriendo ciertas cosas que son desconocidas? Y eso va a ser tema, por supuesto, de lo fantástico. ¿Ya? Ustedes van a encontrar dentro de sus cuentos un paso, siempre una grieta de entre lo real y lo fantástico. En el tema del cuento de Toñito, por ejemplo, era el tema del juego, ¿no? Era el tema del movimiento, el movimiento de la soga como una serpiente, el movimiento de la soga como una serpiente que parece autónoma, una serpiente que después se empieza a transmutar, que empieza a transformar, por ejemplo, su color, le sale una lengua, como decía la Daniela, ¿ya? Y empieza entonces a transformarse el mundo en un mundo fantástico. Eso es muy, muy, muy importante. Cada vez que ustedes vean algo, por ejemplo, desconocido, piensen cómo esto se podría transformar en algo digno de la ficción, ¿no? Ahí yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha asustado en una noche, por ahí, ¿ya? Se ha asustado, ha encontrado, por ejemplo, algo un poquito ilógico, ¿ah? Alguna historia así como, como, como paranormal, qué sé yo. ¿Ya? Pero la literatura fantástica se va a nutrir entonces de ese tipo de vivencias. Vamos más abajo, dice, justamente la literatura fantástica transforma lo real mediante esta clase de descubrimiento de lo oculto. En otras palabras, revela una zona oscura por detrás de lo casero o lo cotidiano, y a la vez se encuentra al costado de lo real, se ubica en el intersticio, en la grieta. Muy importante esa palabra, intersticio. Ya, vamos no me alcanza acá. Ya, por esto muchas de las construcciones y palabras que se usan para introducir lo fantástico enfatiza en esa posición de los límites, al borde, a través, más allá, entre, por detrás, por debajo, revestido, invertido. Según Freud, esta zona que aborda el género fantástico se relaciona con el deseo oculto del hombre, es decir, lo que se encuentra en el ámbito de lo siniestro es una proyección del inconsciente, entendido como cualidades, sentimientos, deseos u objetos que el hombre rechaza de sí mismo o rehúsa conocer, que expulsa del yo y lo localiza en otra cosa o en otra persona. ¿Ya? Esto de lo revertido, ¿no? Esto de el borde, esto es puramente pasar entonces la puerta de lo real hacia la ficción. Y ahí vamos a descubrir ciertas cosas que son bien interesantes. Bien interesantes, que sobre todo, y en este pacto que uno tiene que hacer con la literatura, vamos a descubrir que no habla solamente de cuestiones de ficción o cuestiones inventadas, sino que está hablándonos a nosotros mismos de algo interior, algo que está dentro del intersticio del ser humano. ¿Ya? Y esas sensaciones, ¿ya? Son las que nosotros tenemos que hacer suscitar en la lectura, en el análisis también, y en la forma en cómo nosotros vamos a describir ciertos fenómenos para volverlos literatura de ficción. ¿Eh? Eso es muy importante. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Vamos a hacer una recapitulación.
Ya, nosotros leímos La Soga, ya este cuento de la Silvino Campo. Vamos a seguir leyendo, ya cada clase vamos a leer un poquito más para descubrir entonces esta regularidad, ya, de pasar de este mundo más bien real, cotidiano, ya, hacia lo siniestro, como dice Sigmund Freud, ya, hacia ese intersticio donde se van a revelar ciertas cuestiones de lo humano que no siempre son muy claras, ¿no? Vamos a ir entonces a explorar esos tipos de mundo. Bien, vimos también que lo fantástico toma lo real y lo quiebra, como dice aquí Silvina. Ya es una ruptura del orden reconocido, muy importante, irrupción de lo inadmisible. Ahí alguien levantó la mano, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Profe, eso que hablaba del tema del yo, que hablaba recién usted, ¿está relacionado con la teoría del super yo de Sigmund Freud? Claro. Todo como nosotros citamos a Freud, por supuesto que se van a jugar todo esto en el tema de las categorías del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el super yo como el tema moral y el yo como el que es gravitante y el que va decidiendo frente a algo, a lo desconocido que es el ello, ¿ya? En el ello, ¿ya? En aquello que es lo inconsciente, se va a jugar el tema de la ficción. Muy importante, muy importante. Ya ahí están tanto los deseos, como decía ahí el texto, tanto también las ilusiones, tanto aquello que queremos decir pero no podemos decir, ya, y la literatura como obra de arte literario, ya va a intentar revelar esos deseos, revelar también esos miedos. Por eso también es importante entender esto de lo siniestro, ¿no? Esto de este paso hacia ese más allá, hacia adentro del ser humano. Eso es muy importante. Y por supuesto que en el mundo real, ¿ya? Eso no sucede muchas veces, pero sí sucede dentro del mundo del relato cuando este mundo real se ve quebrado entonces por la irrupción de lo desconocido. ¿Ya? Eso es muy importante. Si tú te fijas, por ejemplo, esa erupción de lo desconocido, vamos a dar una relación con la misma literatura, ya en el tema de lo monstruoso. El tema de lo monstruoso, que lo vamos a ver después en otras clases, ya el monstruo es como una reversión, ¿ya? De ciertos potenciales humanos, ¿ya? La fuerza, por ejemplo, el deseo, ya esta cuestión de el aprender, el tomar, ya el conquistar muchas veces, ya forma parte del ser humano, pero si nosotros lo llevamos a una categoría como de inconsciente, ya, y lo ficcionamos, podemos crear perfectamente un monstruo distinto. Ya, veamos, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes vieron esta Batman versus Superman, ¿la vieron? ¿Vieron esa película? Ah, ¿vieron No. ¿no? Pero ahí aparece un monstruo, ya, aparece un monstruo que se llama Doomsday, ¿ya? O el día del juicio, me parece, es como la traducción. Y Doomsday, ¿ya? Es como Superman, si tú te fijas, ¿ya? Tiene como la misma fuerza, pero es monstruoso, ¿ya? Es, por ejemplo, es el mismo Superman, pero volvamos a la categoría del yo y el ello super yo, Damián, ¿ya? Sin el super yo, ¿ya? Sin el control moral. Entonces es pura fuerza, es pura dinámica, pura bestialidad. ¿Ya? Pero Superman por lo también. que yo entiendo, el yo es lo que yo le muestro al mundo y el super yo es como soy en realidad, solamente que el ello me limita a quién soy en verdad, ¿no? A ver, con el tema, ya, a ver, veamos esto de la estructura psicoanalítica. Ya, el yo claramente es lo que se muestra, ya, pero el yo, tú tienes que ponerlo como una especie de, a ver, ¿cómo es? Como de equilibrio, ¿ya? Porque el super yo, por ejemplo, es lo que yo quisiera mostrar, o lo que yo quisiera, por ejemplo, mi estatuto moral, ¿ya? Y el yo es lo que va a decidir entre el ello. ¿Ya? Pongamos un ejemplo práctico, ¿ya? Levantarme temprano en la mañana. ¿Ya? El ello, ¿ya? Mis deseos me van a decir, no, quédate durmiendo.
necesitas dormir, ¿ya? O deseas mucho dormir, así que no te despiertes. ¿Ya? El super yo me va a decir, no, levántate temprano, lávate la cara, ya, prende la cámara en clase. Y el ello va a mediar entre los dos. Entonces, efectivamente, ustedes están despiertos hoy, ¿ya? Quizás no están ahí todos despiertos así como va a prender la cámara, pero si ustedes se fijan, ya el yo siempre va a mediar tanto entre el deseo como en lo que yo, por ejemplo, entre el deseo reprimido, ¿ya? Y la cuestión moral, la cuestión, por ejemplo, de superioridad moral o lo que yo quisiera realmente hacer y a veces no puedo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante para esa estructura. ¿Ya? Y dentro, para traerlo al mundo de la ficción, el ello a mí me va a mostrar los deseos más reprimidos, ¿ya? Y la ficción nos va a intentar mostrar, ¿ya? A través de la ruptura, a través, por ejemplo, de la irrupción de personajes fantásticos, ¿ya? Esa misma estructura mental, ¿ya? Pero ahora ya no dentro de mí, sino que fuera de mí, ¿ya? Mostrándonos, entonces, construcciones de personajes que van a ser esenciales, por ejemplo, para la literatura de ficción. Ya vamos a ver, por ejemplo, el monstruo, ya vamos a ver, por ejemplo, los vampiros y todas esas cosas, ya que van a reflejar de algún modo deseos reprimidos del mismo ser humano, ¿ya? Pero que los van a ser personajes finalmente creados también por el mundo de ficción. ¿Ya? Ahí hay que tener hacer como el puente entre el psicoanálisis, ¿ya? Y la literatura de ficción, que también lo vamos a estar haciendo, ¿ya? Regularmente, que es muy, muy interesante a su vez. Vamos a seguir con la recapitulación, ¿ya? Por esto se dice que el género fantástico entonces viola lo real, ¿ya? Lo niega y lo contraviene, insiste con la negación sin resolverla desde un punto de vista racional. Muy, muy importante. Aquí no hay como una resolución, sino que está finalmente el tema de lo irracional irrumpiendo. Está ahí presente. Nos va a provocar incertidumbre, miedo también. Y muchas veces el tema de lo irresoluto de la literatura fantástica nos va a mostrar que la realidad es mucho más compleja quizá de lo que nosotros pensamos. A veces el mundo de la ciencia, tal como lo habíamos visto acá, el mundo de la ciencia, el mundo cotidiano, ya nos va a mostrar un mundo que es más bien plano, pero la literatura fantástica nos va a mostrar entonces lo que hay debajo quizá de ese mundo, debajo de ese mundo. ¿Bien? Muy importante. Y también vimos entonces lo siniestro, ¿ya? Que va a ser entonces una categoría muy, muy importante para entender esto de pasar de lo cotidiano, de una narración, hacia entonces los intersticios, hacia lo que está oculto, a través del borde, ¿ya? De lo que hay detrás, por debajo, revestido o invertido, ¿ya? O transformado, como lo habíamos visto. Siempre nosotros vamos a ocupar, fíjense acá, este artículo, ¿ya? Si ustedes se fijan, el lo. ¿Se han fijado que nosotros estamos ocupando ahora el lo, harto el lo? ¿Ya? El lo, cuando yo digo, por ejemplo, lo siniestro, lo monstruoso, si yo digo, por ejemplo, lo terrorífico, yo me voy a referir a lo esencial siempre, siempre. El lo, que es una categoría que se llama crítico acusativo, ¿ya? Me va a revelar qué es lo que es lo esencial de las cosas, ¿ya? Y ese lo, nosotros lo vamos a ver en el tema de lo fantástico, como lo siniestro, lo de subterfugio, ya lo que está en la grieta también. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo en cada uno de los cuentos que ustedes van a tener. ¿Ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, miedos, van a ver también transformaciones, van a ver también, como por ejemplo, veamos acá las categorías que nos presentaba el texto, lo invisible, ya las imposibilidades, lo ilusorio también y lo desafiante frente a un mundo que parece entonces tranquilo, el mundo de la cotidianidad, pero que se va a quebrar entonces con lo fantástico. ¿Bien? Eso es muy, muy importante, muy importante. Bien, chiquillos, ¿qué les parece hasta ahora? Hemos visto hartas categorías, ¿ah? Vamos a ir aprendiendo cada vez más aquello, pero como dice nuestro objetivo acá arriba, vamos a ver el objetivo otra vez. Ya, nosotros estamos utilizando diversas estrategias para procesar información, ¿ya?
vamos a evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles y vamos a tratar de comprender, ¿ya?, a través de lo teórico ciertas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver sobre todo ahora con la literatura, que estamos como en esta unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este curso de escritura y literatura especializada? ¿Ya? Si ustedes le preguntan eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, estamos leyendo entonces cuentos en este caso, pero de una forma mucho más especializada, ya tratando de ver estructuras, tratando de ver ciertos órdenes, ¿ya?, y tratando entonces de comprender la realidad, ya, literaria mucho más compleja de lo que nosotros la habíamos visto anteriormente, ¿ya? Espero que se esté logrando eso también, como ver cuestiones esenciales y quizás nos pueden ayudar nos pueden servir como ayuda después para futuras experiencias literarias, ya, o futuras lecturas, tal como lo vamos a proponer también en el curso. Bien, esa es como la idea de este pequeño curso. Bien, no sé si les parece interesante, lo habían escuchado antes, esto de la literatura fantástica, para ir cerrando, ¿ya? ¿Qué les parece ahí, chiquillos? ¿Ah? ¿Les parece como que algo se muestra o no? ¿O está todo dicho en el ser humano? ¿Qué les parece? ¿Estará todo Yo creo dicho? que la primera, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, que algo se muestra. ya, algo se muestra, ¿ya? Algo se muestra. ¿Cómo qué crees que se puede mostrar así? ¿Ah? Sobre todo en estos días. ¿Se puede mostrar algo nuevo? ¿O nos vamos A ver, atrás? ¿cómo era la pregunta, profe? ¿Crees que, por ejemplo, en esto de lo fantástico, podemos ver algo nuevo o nos vamos como atrás del ser humano, como a los miedos más profundos, más primitivos? ¿Qué crees ahí tú? No, yo creo que ¿Mm? hoy en día si se hacen cuentos de terror, se hacen cuentos de terror muy, muy básicos comparados a los del pasado que eran más relacionados con los miedos profundos del subconsciente. Ujú. Mm. Eso es una buena análisis, ¿ah? Es una buen acercamiento, esa diferencia que tú hiciste, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo les pasé hartos cuentos que son más clásicos, ¿ah? Ahora, por ejemplo, el miedo, tal como nos podemos acercar a un análisis actual, parece que es como más evidente, más grotesco, e incluso parece como aceptado, si tú te fijas, ¿no? No, a los que son fanáticos del te lo resumo, cuando el te lo resumo, por ejemplo, hizo un resumen sobre los monstruos de Godzilla y de King Kong, había una parte en el análisis de él que dijo que hacía una referencia a cómo nace, por ejemplo, Godzilla, ¿ya?, con respecto a los miedos, con respecto, por ejemplo, a lo monstruoso que fue la bomba atómica. Pero ahora, por ejemplo, hemos olvidado ese origen, ¿ya?, y lo vemos como un monstruo más, ¿ya?, fantástico, con todo lo que nosotros podemos ver de la tecnología, pero nos hemos olvidado del miedo esencial. ¿Ya? Quizá con estas clases, quizá con la lectura que vamos a hacer ahora, nos vamos a referir, tal como dice Damián ahí en esa inquietud, a las cuestiones más primitivas o más esenciales del miedo, ¿ya?, que quizá en la modernidad, con tantas luces, hemos olvidado un poco. Así que ahí a prepararse también, chiquillos. Yo espero que esto les parezca interesante. A mí me parece full, así como eh, flipo, flipo con esto. ¿Ya? Porque a mí me parece que hay una parte del ser humano que, que se rescata a través de lo literario, que muchas veces a muchas personas les puede parecer algo como inútil o algo demasiado incierto o algo demasiado, por ejemplo, poco riguroso, pero en realidad abordar el miedo, abordar también los intersticios del ser humano, ¿ya?, es algo que por supuesto que es muy digno de hacer y por supuesto que es algo que habla de nosotros mismos y nos va a hablar también de cómo somos como sociedad, cómo somos como sociedad o cómo nosotros hemos crecido a través de la modernidad. Ahí dígame, ahí levantó la mano. Es que, por ejemplo, yo siento que hoy en día, las películas de terror, por ejemplo, Ujú.
no son tanto del miedo subconsciente que puede tener una persona, sino del miedo que puede tener un colectivo. Mm, Por ejemplo, en los 90 y en los 80 estuvo muy de moda el tema de las películas slasher, estas de asesinos seriales. sí, ¿A sí. causa de qué? De que hace unos años antes estuvo, por ejemplo, Charles Manson, en esa misma época estuvo Ted Bundy, muchos otros asesinos seriales Ujú. famosos, por ejemplo, Richard Ramírez. Entonces, muestra el miedo que tenía la sociedad en ese entonces de los asesinos seriales, pero no muestra em, un miedo más profundo que eso. Se basa en un hecho, no en un miedo en sí. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, si uno evalúa el cine, ya el cine a mí me va mostrando cada vez con más tecnología, por ejemplo, ya cómo pudieran haber sucedido los hechos, ¿no? Ya, los hechos, por ejemplo, un asesinato, o por ejemplo, tenemos la tecnología de las cámaras, del enfoque y todo eso, pero a lo que yo pienso que vas tú es que es a descubrir la causa, como a descubrir lo que sucede adentro, o lo que pudo haber sucedido para poder entender, no solamente, por ejemplo, sorprenderme o asustarme, sino que entender la causa que hay detrás del miedo. ¿Ya? Y esa búsqueda, nosotros lo tenemos mucho más evidente en la literatura. Por eso nos referimos siempre a la literatura. Por eso el cine tiene que nutrirse también de la literatura, ¿ya? Para buscar entonces eso que es esencial. Y en este caso, lo esencial de lo fantástico es cómo lo siniestro va a interrumpir, ¿ya? Cómo aquello que es entonces inconsciente se va a mostrar a través entonces del velo literario para nosotros, para el disfrute también y para el descubrimiento. Muy, muy importante entonces. Ya, chiquillos, nos vemos entonces más ratito, más ratito, más ratito. Ahí si quedan las preguntas, ¿ya? Claro, claro, ahí Yarla dice que el miedo está bastante manoseado, y claro, Yarla, porque nosotros tenemos que volver a lo esencial. Entonces, si está muy manoseado, ya, si ha sido muy reversionado, ya, siempre hay que volver entonces a lo esencial, a dónde nació, por ejemplo, este tema de la literatura de ficción, para poder refrescar quizá este mismo género, ¿no? Ahí Yarla, yo creo que te voy a recomendar un texto más actualizado, ya, sobre una narradora que quizás te pueda gustar, ¿ya? Así que ahí atenta, después te voy a mandar unas propuestas. ¿Bien? Ya, chiquillos, 11:47, nos vemos a la 1, nos vemos más ratito y vamos a continuar entonces y vamos a hacer un esquema sobre lo fantástico como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? ¿Ya? Chao, Josiana, chao, chiquillos. Nos No, vemos profe, entonces que en le un vaya ratito bien. más. Profe, Ya, que les vaya Chao, cuídese. bien. profe. Porfa, Chao, chao. cuídese. Chao. Nos vemos en un ratito más. Vamos a dejar entonces de transmitir acá, detenemos y nos vemos un ratito. Chao.